Hanan Serrut, gracias por acompañarnos en OK Diario. Gracias a vosotros por la invitación. Mediadora social, has escrito Coraje, el precio de la libertad, en el que cuentas, veo aquí en la editorial, el extraordinario valor de un adolescente que se negó a casarse por la fuerza y ahora 30 años después lidera la lucha por la libertad y la justicia de otras mujeres en España, que en definitiva es tu propia historia, o lo que viviste, ¿no? Sí, yo pienso que tenía que haber sido una cosa excepcional, algo anecdótico, Ujú. en las circunstancias que me tocó vivir. Y, bueno, el hecho es que en nuestro país el contexto actual pues me llevó a reflexionar y pensar que era necesario compartir esos aprendizajes, esas vivencias para un poco, por un lado, dar elementos de reflexión a quienes lo necesitan y un grito de atención a la sociedad sobre lo que nos sucede y nos rodea hoy en día. Ajá, para quien no te conozca, yo te voy a llevar rápidamente para que nos situemos en tu propia historia, ¿no? Tus padres vienen a finales, tu padre viene a finales de los 60, cuando la relación entre España y Marruecos era muy natural, muy normal, y viene aquí a trabajar, le va bien, y a continuación pues se casa con tu madre y os instaláis se instalan ellos en Cataluña, ¿no? ¿Cierto? Finales de los 60, les va bien, y naces tú en 1974, en Figueras, ¿no? ¿Tienes una infancia feliz? Cuéntame. Mira, te hago un apunte. Mi padre se instaló en Barcelona, al principio. Ah, Nací en Barcelona y, como tú dices, pues teníamos una vida normal. No había un ellos y nosotros porque pues decidieron emigrar y ser ciudadanos de España. Y luego por circunstancias, se trasladaron a Figueras, digamos que pues con un avance, una situación más acomodada. Y sí, una infancia feliz, normal, como cualquier español en los años 80, finales de los 70. Yo en el libro plasmo muchos elementos de referencia social, cultural, porque mi intención es que el lector se encuentre identificado, ¿no? Que diga, bueno, pues esta mujer es española, igual que yo, porque hemos visto La bola de cristal, porque hemos visto los payasos de la tele, las EGB, los que nos educamos en el sistema de EGB, cómo fue y tal, ¿no? Y mostrar pues que había una realidad de ciudadanía, que convivíamos en ese marco común donde no habían ellos y nosotros, ¿no? Que por desgracia luego eso desaparece. ibais a la playa, hacíais deporte, te juntabas con otros chicos y chicas de tu edad, eso Sí, era sí, así. hacía deportes, también la anécdota de natación. Empezaron las clases de natación y claro, pues mi madre pues dijo, bueno, pues comprar un gorro el más baratito que haya. Y claro, el más barato que quedó era el no sé, del año 50 con unas margaritas gigantes amarillas. Y sí, yo hice natación con un gorro de margaritas amarillas y eso quedó ahí marcado, pero con naturalidad, es decir, no había ese debate, pues es una niña, tiene que hacer natación, no tiene que hacer natación, puede mostrar su cuerpo o no, tiene limitaciones o no, no. Era lo normal, lo Ujú. natural y lo que se tenía que hacer. Y tu padre, desgraciadamente, fallece, creo que en un accidente laboral, y tu madre se casa con un salafista que la usa además para, aprovechando que tenía papeles, para venirse a España e instalarse aquí, eso es así. Y a partir de ahí cambia vuestra vida familiar, ¿no? Correcto. Llega, digo que mi madre fue el billete de entrada a Europa de este islamista salafista, que regularizó a través de ella, a través de este matrimonio, su situación en España y por lo tanto en Europa. Y lo que el impacto directo fue romper esa vida tranquila, segura. Surgió por primera vez la idea del ellos y nosotros, fieles e infieles, nuestra forma de vida, absolutamente de todo, desde los más pequeños detalles de cómo nos levantábamos, cómo comíamos, si mirábamos la tele, hasta en la calle, cómo nos relacionábamos con el exterior, pasó a estar supervisado, controlado,
y cambió de desaparecer la música, desaparecer la televisión, a romper las relaciones con aquellos que consideraba infieles. Pero una forma que desconocida llegó con una violencia tremenda y, y no, alguno dirá, bueno, pues es el Islam. Alguno me ha llegado a decir, bueno, es que quería llevar por el buen camino, ¿no? Yo siempre respondo, antes mis padres mmm, posiblemente no eran practicantes, la religión no era la que les dirigía la vida diaria, pero se sentían musulmanes y no consideraban que siendo musulmanes eran tan diferentes como los españoles. Ujú. Lo que no eran islamistas activistas de una ideología, de un modelo social y político y no participaban de ello ni lo conocían, ni Ajá. mucho menos. ¿No? Especialmente teniendo en cuenta que mis padres proceden de un perfil de inmigración que eran muy vulnerables, sin acceso, no habían tenido acceso a la formación. Yo soy la primera en mi familia que cojo un bolígrafo, ¿no? A diferencia de este islamista que sí que leía, escribía y de hecho una de las formas de engatusar a mi madre fue el demostrar pues que era como subir de escalafón social, ¿no? Ya no iba a estar casada con una persona analfabeta, sino con una persona instruida. Y todo esto, llegas a los 15 años y te obliga a casarse, te intenta hacer contigo un matrimonio forzoso. Y tú, una noche te vas de casa y te vas andando. Y te vas andando muchas horas y muchos kilómetros hasta que te encuentra la policía, ¿no? Huyendo de ese matrimonio forzoso. Sí, cuando ya para culminar su control, pues considera que yo como no me veía como una niña, sino pues simplemente un cuerpo de mujer que quería controlar, que podía corrober, no me sale la palabra, corromper la Corromper, moralidad de, corromper. sí, corromper la moralidad de la familia y de la sociedad, pues decide que lo mejor es que me case y que mi marido sea como mi tutor, ¿no? Yo pude escapar, hacer la reflexión de que aquello no era lo correcto, que era una violencia impuesta, porque había tenido cierta formación, había crecido en unos valores, en unas referencias culturales, me había estructurado mentalmente muy fuerte para hacer frente a ello y huí. Huí de casa, eh, subí al primer tren que salía de Figueras y luego pues en Gerona me encontró la Guardia Urbana, pasé luego a tutelar de menores y ahí pues empieza otro periplo también bastante complejo. Bastante complejo hasta estuviste tutelada por la Generalitat Correcto, hasta los 18 años. hasta los 18 ¿Sí? años y luego has podido hacer tu vida. Fue esencial la educación primaria que recibiste en los primeros años de tu vida con tu padre y con tu madre. Fue esencial para poder tener esa capacidad de reacción ante lo que te querían imponer. Correcto, fue fundamental y esencial el hecho de haber vivido de una forma natural la realidad, la sensibilidad cultural que tenía en casa y cómo fluía de manera natural con la sociedad en la que Ujú. estábamos, ¿no? No había una distancia moral, mm, cultural entre la escuela, por ejemplo. Lo que Ajá. decía el maestro en casa se respetaba, lo que decía, inclusive yo tengo anécdotas de al lado del colegio había la sacristía donde daban clases de catecismo a los niños que se preparaban para la comunión y mi madre, el párroco la conocía, no era que la quería adoctrinar, simplemente era una persona de la sociedad, era alguien que formaba parte del entorno, que se saludaban cordialmente, que ella era madre de una niña que iba al colegio y no había tensión ni había ningún rechazo ni absolutamente nada. Especialmente porque yo entiendo que mis padres y como ellos, muchos inmigrantes, hacen ese proceso de que entienden que hay un momento que uno deja de ser inmigrante para convertirse en ciudadano, ¿no? Y entienden que formar parte y ser ciudadano del entorno es reconocer los valores, instituciones del entorno en que residen.
¿Y qué es lo que vives hoy o qué es lo que ves hoy, particularmente en Cataluña y también en España, por supuesto, mirando a Europa, lo que estamos viviendo en Europa? ¿Qué se ven en los barrios de Figueras, en Salt, en Barcelona Pues en Fuenlabrada, en o en Valencia, Fuenlabrada, en Valencia, efectivamente? en Molenbeek en Bélgica, pues primera cosa que es claramente evidente es que los islamistas han ganado terreno, durante años han hecho un buen trabajo y han asentado lo que muy bien definen los franceses, el separatismo islámico. Han generado esa distancia, han argumentado y blanqueado una distancia. eh, Ellos la envuelven en la moralidad, la envuelven en la religión, ¿no? Fíjate la absurdidad de que han conseguido instaurar la idea de que el velo es un elemento religioso y que por lo tanto en la aras de la libertad religiosa pues hay que aceptarlo. Han conseguido generar alianzas muy fuertes con grupos políticos, dirigentes y líderes sociales y han ganado terreno en la administración. Es decir, ahora mismo una niña, la niña que fui, le sería mucho más difícil decir no a la imposición de esa misoginia, a la imposición de esa violencia, porque está blanqueada, normalizada y en algunos entornos está justificada como una cuestión cultural, ¿no? Ah, Cuando no es una cuestión cultural ni mucho menos. Se ha llegado a decir que el hijab o el burka es un elemento cultural que una persona elige, ¿no? Y nadie elige someterse a una violencia. claro, es decir, hemos combatido la yihad violenta terrorista, ¿no? Pero no hemos combatido la yihad intelectual, cultural, lenta, probablemente con ese sentido del tiempo diferente al nuestro, al occidental, y están sembrando, ¿no? ¿Es eso? Es así, yo siempre digo, la yihad armada, a los yihadistas armados los combatemos, los tenemos a nuestros policías, cuerpos y fuerzas de seguridad diariamente, siguen, aunque no sufrimos atentados y parece que ahora es algo lejano, diariamente tienen actuaciones, pero nunca hemos hecho frente a la yihad intelectual, a la yihad cultural, a la yihad política. En ese sentido, no solamente estamos con la guardia baja, sino que han conseguido aliarse con algunos dirigentes, ¿no? Y a más justificando repito, la cuestión de que es una cuestión cultural, la multiculturalidad, la diversidad, y no entender que el islamismo es una corriente social política que es la que inspira al Estado Islámico, es la que inspira ideológicamente a Al Qaeda, etcétera, y que reside y actúa en nuestro territorio y en nuestras instituciones. Claro, y dices, en nuestras instituciones, ha penetrado en las instituciones, ¿no? Hemos visto a candidatos ahí, por ejemplo, ahí en Cataluña, y también fuera de Cataluña, yo creo, pero particularmente ahí en Cataluña, candidatos de Esquerra con el velo, mítines en mezquitas. Y ahora estamos con el debate este, hace pocos días el Parlamento de Cataluña rechazó la prohibición del velo islámico, hubo una petición para prohibir el velo islámico en espacios públicos, particularmente en las escuelas, pero el Parlamento dijo no. Y hemos visto, por ejemplo, aquí en Parla, hace poco, unos días, en Madrid, una manifestación de una chica que se declara feminista pidiendo que las niñas puedan ir con el hijab a la escuela. ¿Qué significa el hijab y qué sientes tú viendo una chica española que se declara feminista pidiendo eso? Pues mira, es que entre pena y me parece ridículo, perdón que sea así de clara. Eh, Esa joven defiende algo que no sabe qué es, porque primero hemos de entender, llevar el hijab no es solamente esa tela. Llevar el hijab lo que supone para una mujer es estar sometida a la ley islámica, es que no tiene voz, tiene que vigilar el tono de la voz, no tiene moralidad para mirar a los ojos en frente a un hombre ni darle la mano, eh, tiene que esconder todo el elemento que es femenino porque esa feminidad altera el orden social y moral de la comunidad. Casi, yo siempre digo, es como pidiendo perdón por su existencia, por ser mujer y ante su figura. Es verdad que hay mujeres activistas del islamismo, militantes islamistas,
pues que les dan cuota, pero están al servicio de una organización que es la que toma la decisión de cuándo sale, cuándo no sale. La mujer siempre es un instrumento y no hay opción de decir que no. Es decir, no existe en el islamismo que en este control férreo que una mujer libremente diga me lo pongo o me lo quito. No. Y por lo tanto, en lo que estamos debatiendo en España y en toda Europa es que no es que el hijab se ponga o no, es defender el derecho a no llevarlo, porque en que garanticemos que en las escuelas las menores puedan crecer en libertad y desarrollar de manera segura su personalidad, su identidad, que crezcan en igualdad de condiciones y luego a la mayoría de edad, evidentemente que van a surgir activistas islamistas nacidos, crecidos en Europa, hijos de europeos que van a militar en el islamismo y van a configurar partidos islamistas y es una opción, pero mientras tanto tenemos el deber de garantizar que crezcan en igualdad y en libertad, que los derechos fundamentales los protejamos en estas edades tan sensibles y Claro, no les el condicionemos. hijab es el paso previo al burka. Puede parecer exagerado, pero no lo sé. Para mí es el primer paso hacia llegar al burka. ¿Por qué? Eh, es el inicio del control y la segregación de la mujer y la división de la sociedad. Y Ujú. que anhelan un ideario que está envuelto en ese burka y lo que supone el burka, que ha anulado la presencia de la mujer para un modelo de sociedad donde la mujer no existe. La mujer es un mero instrumento de reproducción y utilización del hombre. Claro, fíjate, Y es así. eso te ocurre a ti, lo que te ocurre a ti, te intentan matrimonio forzoso en el año 1990 más o menos, ¿no es eso? Eh, Finales de los 80 y tendría que haber sido un caso anecdótico. Yo siempre insisto que debería haber sido un caso anecdótico y ahora nos encontramos que, por ejemplo, en Mossos de Escuadra tienen un grupo especializado en intervenir y prevenir y detectar los matrimonios forzosos. ¿Hay Eso no matrimonios es un forzosos? avance, ¿Hay matrimonios forzosos ya en esas comunidades en España? sí. Hay matrimonios forzosos y lo que yo insisto muchísimo, hay matrimonios que se imponen bajo coacción que luego se detectan una vez que hay una denuncia por malos tratos y entran en la estadística de violencia de género. Ajá, Por lo tanto, yo pediría a la Administración que revisara muy detalladamente los perfiles que entran en esas estadísticas. estamos hablando del uso de menores también. Hay de menores y menores que no consiguen huir y que las llevan al país de origen y las casan. Luego hay casos de matrimonios de menores que cuando han querido huir han llegado a perder la vida y hemos sabido de casos en Italia. Ajá, y hay ablaciones. Sí, hay ablaciones y tenemos en unidades y en pediatría programas de detección de la lucha contra la ablación de clítoris, médicos que se están profesionalizando en la reparación la cirugía de la reparación del clítoris. O sea, cuestiones que estamos intentando poner remedio a algo que no formaba parte de nuestra realidad. Y está ocurriendo ya, por ejemplo, decías tú, yo te he escuchado, ¿no? Ir por Figueras y si pasas por una mezquita y eres mujer, tener que bajar la voz, o no poder entrar en un bar No siendo solo en mujer. Figueras, es en todos los núcleos tensionados donde hay un control y un asentamiento de este control de esta norma islámica, donde yo no puedo sentarme en la terraza a tomarme una caña. Me la puedo tomar antes en Casablanca que en Figueras, Sal, Fuenlabrada o Valencia. Es que Eso está ocurriendo en España ya, en eso muchos está barrios ocurriendo y en España. pueblos. Está ocurriendo en nuestros municipios, en nuestros barrios. Es más, ha habido intervenciones donde se han multado locales donde los servicios destinados a la mujer se utilizaban de almacén porque la mujer no estaba admitida en ese bar. Como No estoy almacén. hablando de Ya, Afganistán, ya. estoy hablando de España en el año 2024. La Sharia, Esto es una realidad.
¿La Sharia ha llegado a barrios y municipios de España? ¿Sí? La Sharia está instaurada en nuestros barrios. Hemos tenido algunos dirigentes que se han aliado con los que imponían esa moralidad, ese control, esa segregación. Por eso yo soy muy crítica cuando se habla sobre el debate del velo, porque tiene que ir acompañado de muchas más actuaciones. La cuestión es no solamente el velo, lo que suponen las escuelas, sino todo lo demás que interactúa con la sociedad. Esas organizaciones que blanquean su presencia, pero que instauran ese código. Esas organizaciones multiculturales islámicas que se presentan como que hacen refuerzo escolar, que hacen actividades socioeducativas, pero que están bajo el prisma islámico. Las redes de financiación y adoctrinamiento de redes de Dawa, de hermanos musulmanes, actúan en toda Europa y están actuando aquí bajo pantallas de organizaciones sociales donde la administración se relaciona con ellos, administración, instituciones formales, dirigentes políticos. La propia Comisión Islámica Española es una institución que tiene graves problemas y sus vínculos y quienes están detrás son perfiles eh, no solamente cuestionados, sino que diría yo incluso peligrosos, ¿no? Ujú. La izquierda española ha asumido eso, particularmente. La izquierda española y luego el islamismo tiene una capacidad muy importante de detectar las fisuras en la democracia, en las sociedades occidentales donde consigue penetrar, ¿no? Por eso, por ejemplo, el independentismo, que ha sido una grave fisura, le ha ido muy bien y ya le ha servido para asentar y reforzar su posicionamiento en España, perdón, en Cataluña o en el País Vasco. Hace muy pocos días, por ejemplo, leíamos que Macron lee un informe de los servicios de inteligencia franceses y convoca al Consejo de Defensa Nacional porque se ve de repente alarmado después de tantos años de buenismo y de varias generaciones de no integrados y entiende que los hermanos musulmanes tienen un plan para amenazar la cohesión nacional, lo que tú llamas el separatismo islamista, ¿no? Eso puede ocurrir en España también. ¿O el objetivo es en España también eso y en toda Europa? Estamos en ese objetivo. Macron lee un informe y empieza a actuar, pero quiero recordar que uno de los primeros países que pone la voz de alerta es Alemania. La inteligencia alemana alerta sobre el avance del islamismo y lo que puede suponer para la desestabilización de las democracias Ujú. y ¿Cómo es? que eso va más allá de las intervenciones estándar de la policía, sino que requiere una inteligencia importante. Y el fenómeno de la inmigración irregular, masiva, descontrolada, miles de personas, ¿tiene que ver con la penetración de este movimiento que tú dices? Mira, el islamismo, su verdadera amenaza y instrumento real, no lo hace a través de la inmigración, sino a través de los hijos nacidos y crecidos de padres de procedencia musulmana europeos, que esa presión que estamos viendo en las fronteras europeas, pues son elementos de desestabilización, son elementos de presión y de chantaje político, económico que se está haciendo, pero el islamismo en sí y la yihad islámica sólida, hermanos musulmanes, tiene mucha más vista, es mucho más inteligente y lo que capta son jóvenes nacidos, crecidos, formados en nuestras universidades, ¿Mm? porque le interesan unos perfiles mucho más potentes. Es decir, No quiere decir que algún miembro de la yihad pues, no utilice sí. las tensiones que hay en la frontera, pero ese no es el principal foco ni es la idea. Es mucho más sofisticada y perfiles mucho más complejos. Es decir, para el islamismo es instalarse poco a poco, imponer sus normas en pequeñas comunidades para ir extendiéndolas y tener muchos hijos es un arma. O tener Tener hijos. hijos y entrar en el sistema, en los sistemas educativos como lo han conseguido, llegan a través de pues, organizaciones, ONGs de pantalla, donde van normalizando, blanqueando su presencia y expandiéndola, ¿no?
creando grupos, perfiles de jóvenes como las jóvenes hijabistas, ¿no? Que hablan de las maravillas de llevar el hijab y la libertad que supone ello, jóvenes pues que los vemos, entran en la universidad, son doctores en Derecho, etcétera, pero que no olvidan el Islam y tal, ¿no? Lo mismo que hicieron hermanos musulmanes en su origen con su fundador Hassan al-Banna, Ujú. que donde no llegaba el Estado, pues estaban ellos y fueron avanzando, avanzando al famoso ese vídeo de Nasser riéndose sobre la imposición del hijab, ¿no? Pero que detrás había todo un trabajo que consiguió, el gran poder que consiguió hermanos musulmanes en Egipto fue el poder aliarse con los jóvenes universitarios. Todo eso envuelto en una labor caritativa, social y con mucho dinero por medio, ¿no es eso? Exacto, y presentando la democracia occidental como el elemento que corroe la moral, que desestabiliza y genera desigualdad. Es decir, está ocurriendo en España cosas que nos escandalizamos, que hemos visto en Afganistán, en Irán, por exagerado que parezca, en Irán, Siria, o empiezan a ocurrir en España y en Europa. Sí, si Sí. yo tengo que responder a lo que veo diariamente en los barrios, donde cuando no están las cámaras, cuando no está el político, cuando no hay la fiesta del multiculturalismo, sí, y con datos objetivos. El año pasado se expuso un líder salafista que era un interlocutor de la administración, daba charlas en universidades, considerado como un referente válido para la sociedad, pero cuando no estaban las cámaras, cuando no estaba el político, era el que se dedicaba a señalar, a amenazar a los padres de esas jóvenes que rechazaban el uso del hijab. Ah, el Islam es un enemigo silencioso. El islamismo es un enemigo silencioso y que desde su origen no ha perdido de foco cuál es su objetivo y lo va a seguir manteniendo y va a seguir intentando avanzar y tiene grandes Ajá. aliados en Europa y más famoso, el más evidente, pues tenemos Turquía, que no es por casualidad que hay ese bloqueo total a su entrada en la comunidad europea. Ujú. ¿Tu hija es una niña libre? Mi hija es mi triunfo y ver que es una mujer dueña de su vida, pues como debería ser cualquier mujer joven en nuestro país, eso debería ser el triunfo de nuestra sociedad. ¿Volviste a ver a tu madre? Sé de ella, sé ¿Sabes de de ella, ella? pero sé de ella. Ella no lo aceptó. Piensa que yo soy una persona pues, que sufrí el repudio, estoy repudiada por la familia, evidentemente, y por la comunidad, ¿no? Entonces no es fácil, no es fácil, pero bueno, cada uno nos ha tocado una mochila y la mía ha sido esta. Ujú. Hanan Sarroch, muchísimas gracias por haber atendido OK Diario. ¿No? Gracias a vosotros por la oportunidad de charlar.